CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos en el canal de YouTube. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, bueno, estamos también disponibles en TikTok, por cierto. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. La producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, bueno, hay que comenzar informándole que, pues, malas noticias, pésimas noticias, las peores noticias para TikTok, puesto que, al parecer, en teoría, el último recurso que le quedaba, que era la Corte Suprema de los Estados Unidos, que si usted les pregunta en Estados Unidos es la corte más alta del mundo, se declaró por mantener la ley que obliga a TikTok, o básicamente al dueño de TikTok, que es la empresa china ByteDance, a vender sus operaciones en Estados Unidos o bien cerrar sus operaciones en Estados Unidos. Esto ya se sabía, eso era lo que estaba en discusión. El problema es cuándo, y esto es a partir de este domingo. A partir de este domingo, el último recurso que tenía TikTok era el de la Corte Suprema de Justicia, alegando que se violaba el derecho de la libre expresión de TikTok y también de los usuarios de TikTok. El gobierno de Estados Unidos acusaba a TikTok de ser una amenaza a la seguridad nacional por sus ligas con el gobierno chino. ByteDance de China al final es una empresa estatal china y bueno, eso era lo que tenía que determinar la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, si acaso, o qué era lo más importante o qué era lo que primaba, si el derecho a la expresión o a la libre expresión de la compañía y de los usuarios de la compañía o el riesgo a la seguridad nacional, que era lo que TikTok estaba pidiendo a la Corte Suprema que valorara. Obviamente, TikTok bajo el argumento y la esperanza que lo que más importaba era la libre expresión, al tiempo que siempre dijo que nunca compartió los datos de sus usuarios con el gobierno de China. Pues bueno, la Corte Suprema de Justicia dijo, va el asunto de la ley por motivos de seguridad nacional. Es decir, si creemos, podrá ser probablemente que vayamos a afectar la libertad de expresión, tal vez, pero por lo pronto pesa más la seguridad nacional y sí tenemos razones para pensar que la seguridad nacional está en riesgo si TikTok permanece siendo una empresa básicamente china. Por tanto, a cómo están las cosas en este momento, hoy viernes 17 de enero,
El domingo 19, TikTok literalmente se desconecta de sus operaciones en Estados Unidos. Alguien me preguntaba que qué va a pasar con este programa y con todo lo demás en TikTok, por supuesto. Lo único que va a pasar con este programa en TikTok es que no lo van a poder ver en Estados Unidos a través de TikTok. Eso es lo único que va a pasar. Si usted es usuario de TikTok fuera de Estados Unidos, lo que usted suba a TikTok no lo van a poder ver en Estados Unidos, que por cierto es el mercado más grande de TikTok en el mundo. Pero nada más. Y por supuesto que tampoco los usuarios de TikTok en Estados Unidos van a poder subir absolutamente nada. Una decisión claramente muy impopular dentro de los Estados Unidos, puesto que TikTok es la plataforma más usada en ese país, 170 millones de usuarios dentro de los Estados Unidos, mucha gente viven de TikTok, mucha gente, su trabajo diario es en TikTok y todos ellos afectados, todos ellos afectados. Pero bueno, ya se llegó hasta las últimas consecuencias, que es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia dijo, TikTok se va. Por cierto, decir que este domingo, que es la última fecha en que TikTok puede operar en los Estados Unidos legalmente, es un día antes de que el presidente Donald Trump tome posesión de la presidencia el 20 de enero. Hay que decir que esta ley original, esta orden original, la idea original, la propuesta original es justamente de Donald Trump. Después Donald Trump, bueno, es justamente Donald Trump. Donald Trump salió de la presidencia y el gobierno o la presidencia Joe Biden la mantuvo, la sostuvo y es ahora quien la está ejecutando. El gobierno de Joe Biden es quien le estuvo alegando, bueno, es quien le dio la orden de salir del país a TikTok y después estuvo alegando en la Corte Suprema de Justicia que efectivamente TikTok es peligrosa para la seguridad nacional. En ese tiempo, Donald Trump se echó para atrás de lo que fue su propia idea. Se echó para atrás de tal manera que, pues, ahora dice que él está a favor de salvar a la plataforma. Pero en este punto ya no queda claro qué puede hacer el presidente que quiere salvar a TikTok luego de que la Corte Suprema de Justicia dio esta determinación. Habrá que ver qué sucede el lunes, porque, a ver, este es una interpretación con lo poco que yo puedo conocer de legal o de leyes en Estados Unidos, ¿sí? No, advierto que no soy experto en esto, pero la Corte Suprema de Justicia no está ordenando a ByteDance vender a TikTok. No es una orden. Me parece a mí que lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia no es vinculante, no es una orden. Simplemente está opinando que la ley se debe de mantener. Ahora, esta ley que fue impulsada originalmente desde el gobierno y por el Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia depende de la Casa Blanca. Entonces, en teoría, la Casa Blanca pudiera ordenar al Departamento de Justicia el echar para atrás esta ley. Lo que a mí no me queda claro es cuál sería el papel del Congreso de los Estados Unidos en esto. Ahora, dado que el Congreso es dominado por los republicanos y que el presidente a partir del lunes es republicano y que el presidente dice que quiere salvar a TikTok, entonces pudiera ser que el lunes, como una de sus primeras decisiones como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump diga, Departamento de Justicia, por favor, échame para atrás esta ley, Congreso republicano, apóyame con esto. Y en teoría pudiera suceder así, y con lo cual entonces ya TikTok permanecería en los Estados Unidos. Este es un escenario el cual estoy en este momento reflexionando con usted
Pero le advierto que aquí sí, a diferencia de cualquier otro influencer en las redes sociales, yo sí le digo, cuando no soy experto en el tema, se lo digo. En este caso no soy experto en el tema, estoy tratando de ser lógico y estoy atando algunos cabos para poder hacer este análisis que le estoy dando. Porque lo que sí estoy casi plenamente convencido es que esta determinación de la Corte Suprema de Justicia no es una orden, simplemente está opinando que la ley debería de permanecer a como se presentó, ¿sí? Pero la ley depende del Departamento de Justicia porque la ley la metió el gobierno, o sea, la Casa Blanca, discúlpame, la presidencia, el gobierno del presidente, y ese gobierno del presidente va a cambiar el lunes. Así es que ese es el escenario que pudiera estar sucediendo. Por cierto, pido una disculpa porque para los que nos están siguiendo en Facebook Live no tenemos imagen. No sé por qué no hay imagen. Tengo yo aquí todo puesto para que haya imagen, pero no se está activando la cámara. Y en este punto tendría que resetear la computadora y pues ya estamos al aire, así es que no la voy a resetear, pero confío en que me están escuchando en Facebook Live, me están escuchando por radio y por tanto todo lo demás. A ver, aquí me están mandando esto, vamos a ver qué si puedo hacer es. ¡Ajá! Ya salió. ¿Qué tal? Saludos a los que nos están viendo en cámara. Era algo que tenía que suceder en los controles, evidentemente. Ya está, con razón, yo lo tenía todo bien. Bueno, pues ya está. Eh, sí, pues es que yo tenía activada mi cámara por mi parte, pero no estaba funcionando, pero ya me mandaron, no sé qué botón le picaron allá, tenía que ser Nelson el que le ayudara. Muchas gracias, señor Nelson Campos, en los controles. Tenía que ser, pues sí, muchísimas gracias. Ya decía yo. Bueno, ya estamos en cámara, ya parece que ya estamos todo bien. Nos estamos escuchando todo bien, ¿no es cierto, Nelson? Bueno, ok, perfecto. Bueno, ya que estamos hablando de Donald Trump, gracias, Nelson, muy amable. Ya estamos bien ahora sí. Ya que estamos hablando de Donald Trump, por cierto, se está informando también que la toma de posesión de Donald Trump se va a dar no en exteriores, no afuera del Capitolio. Usted recordará, seguramente usted recordará las imágenes en las últimas tomas de posesión de los presidentes de Estados Unidos que se hacen afuera, se hacen en el exterior, afuera, con el escenario del Capitolio atrás. Y sí, todo el mundo siempre sale todo abrigado y todo porque enero es frío en aquellas latitudes, pero resulta que este lunes 20 de enero, el pronóstico es de extremadamente frío y probablemente con nevada y todo. Y entonces tomaron la decisión ante esto de hacer la toma de posesión dentro del Capitolio. Y es la primera vez que se hace esta toma de posesión dentro del Capitolio desde 1985, cuando se reeligió Ronald Reagan. Yo no me acuerdo nunca haber visto la toma de posesión adentro. Después de Ronald Reagan siguió George Bush y digamos que es ahí cuando yo ya empecé a tener un poco más de conciencia de todos estos temas. Así es que yo no me acuerdo de la toma de posesión de Ronald Reagan, cuando menos la segunda de la reelección dentro del Capitolio, pero por primera vez desde entonces se va a hacer por consideraciones climáticas. Así es que ahí lo tiene usted. Sin embargo, lo que sí, para que sepa usted, va a haber, van a abrir una arena, un estadio bajo techo, un estadio bajo techo ahí en Washington, lo van a abrir para que la gente que quiera ir pues porque, de nuevo, siempre, como era afuera, y era afuera para que asistiera el público que quisiera para ver la toma de posesión. Como ahora va a ser adentro, pues entonces el público no va a poder estar, pero van a habilitar un estadio bajo techo para que puedan ver la transmisión desde en vivo, desde el Capitolio, con el añadido de que Donald Trump, después de tomar posesión, va a ir, eh, va a ir después de la toma de posesión a hablar personalmente, se va a personar ahí en el estadio, a saludar al público. Eso es lo que va a suceder. Así es que bueno, ahí lo tiene usted. Eh, bien, por otro lado, empezar en temas alrededor del mundo y en los frentes de batalla,
decir que el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó el acuerdo de cese al fuego con Hamas en Gaza. Todavía se estaba esperando, este fue el Gabinete de Seguridad, no fue todo el gobierno, se estaba esperando que el viernes votara el gobierno finalmente para este acuerdo, con el problema, el escollo, de que los miembros de ultraderecha de la coalición que sostiene al primer ministro Benjamin Netanyahu se oponen a este acuerdo y han amenazado con renunciar a sus cargos en protesta. El acuerdo entra en vigor el domingo con Hamas, según lo que se espera y lo que se acordó, liberando a los primeros rehenes dentro del acuerdo ese día. Los primeros, porque no va a entregar a todos. ¿Sí? Hay que decir que este es un acuerdo en partes. La primera parte de este acuerdo será una tregua de 6 semanas, durante la cual Hamas liberará a 33 rehenes israelíes a cambio de cientos de prisioneros palestinos en Israel. Hay que decir que durante este tiempo de 6 semanas, donde no habrá enfrentamientos armados, en teoría, se continuarán las negociaciones para un acuerdo de más largo plazo. ¿Sí? Decir que el acuerdo se había logrado originalmente desde ayer o desde antier, pero luego Benjamin Netanyahu dilató la firma de su gabinete diciendo que Hamas estaba saliendo con condiciones de última hora. Estas condiciones incluían que Hamas estaba pidiendo que se liberara a prisioneros palestinos, ¿va? Pero de último momento, según los informes, Hamas dijo, oye, de esos prisioneros que te pedí, por favor, que algunos de ellos sean de los que tienes tú que están sentenciados a cadena perpetua por asesinato o terrorismo. Lo cual Israel dijo, no. Habíamos hablado de prisioneros, pero esos prisioneros no. Los que quieras abajo de eso, pero esos no. Sin embargo, al final parece ser que llegaron a un acuerdo y eso fue lo que ya entonces acordaron con esta firma del Gabinete de Seguridad. Benjamin Netanyahu dijo que la firma del acuerdo por parte de todo su gabinete, de todo su gobierno, era inminente y eso es lo que estamos esperando todavía. ¿Sí? Por otra parte, le mencionaba yo los miembros de ultraderecha de su gabinete. Ellos quieren que Netanyahu asegure que Israel reanudará la lucha armada al final de esta tregua de 6 semanas, si es que no se llega a un acuerdo final en 6 semanas. Y ahí lo tiene usted. Mientras todo esto sucede, los ataques israelíes sobre Hamas en Gaza continúan, reportándose decenas de muertos este día. Decenas de muertos. Así es que ahí lo tiene usted. Volviendo al tema de Donald Trump, hay que decir que este presidente electo de Estados Unidos dijo que tuvo una muy buena conversación telefónica con nadie menos que el presidente de China, Xi Jinping. A través de su red social, el presidente electo de los Estados Unidos escribió que habían hablado sobre comercio en general, sobre el fentanilo y también sobre TikTok, entre otros temas más. El gobierno de China
dijo que ambos mandatarios acordaron establecer un canal estratégico de comunicación a la toma de posesión el lunes. China enviará o estará presente Han Sheng, que es el vicepresidente de China. Por cierto, se ha hecho mucha revuelo en algunos países, se ha hecho mucho revuelo por a quién Donald Trump invitó en términos de jefes de Estado y no invitó a la toma de posesión. ¿Sí? Entonces, le voy a decir a quién no invitó. No invitó a Claudia Sheinbaum, que es la presidenta de México. No invitó a Justin Trudeau, que es el primer ministro de Canadá, que son los socios comerciales más cercanos y vecinos de Estados Unidos. Sí invitó y va a ir Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador, Giorgia Meloni de Italia. Ellos invitó y van a ir. Asistirán. Me está faltando alguien. Víctor Orbán de Hungría también va a estar ahí. Y entonces se ha causado mucho revuelo, sobre todo en México, por ejemplo. En México, de cómo es posible que no invitó a Claudia Sheinbaum y que seguramente Claudia Sheinbaum algo hizo para que no la invitaran. Sin embargo, hay que hacer una aclaración importante, pertinente. A diferencia de lo que conocemos en nuestros países en Latinoamérica, donde se invitan a las tomas de posesiones a presidentes y todo tipo de presidentes, ¿sí? En Estados Unidos, la realidad es que no se invitan a presidentes de Estado, no se invitan a jefes de Estado, nunca. Un presidente mexicano básicamente nunca ha ido a una toma de posesión de un presidente en Washington. No se acostumbra. Se envían o se invitan o se envían delegaciones, típicamente compuestas por la embajada, pero no es costumbre de Estados Unidos estar invitando a jefes de Estado. Así es que no les parezca nada raro. Incluso hay que decir que en esta ocasión Donald Trump rompió con la costumbre invitando a jefes de Estado. Y en este sentido es notable a quien invitó. Pero no es lo normal ni lo histórico que Estados Unidos invite a jefes de Estado a la toma de posesión de sus presidentes. No es. ¿Sí? Eso es por un lado. Por otro, lo que sí sucedía, y esto sí era protocolo, y creo, y aquí puedo estar equivocado, pero si mi cultura no me falla y si mi memoria tampoco, y si alguien tiene más información que me la diga, pero desde mi punto de vista y lo que me alcanza mi cultura para decirme, quien rompió con el protocolo, porque el protocolo era que, de nuevo, no invitan a presidentes o jefes de Estado, pero el primer viaje internacional, por no decir visita de Estado, hay una diferencia entre visita normal y visita de Estado, pero el primer viaje internacional que hace el presidente de los Estados Unidos era a Ottawa, Canadá. Y hasta donde yo recuerdo, Donald Trump rompió con esa tradición. No fue a Ottawa, a Canadá, en los primeros días de su presidencia, como supuestamente o presuntamente se hacía normalmente. No invitaban a la toma de posesión al primer ministro de Canadá, pero el primer viaje internacional era a Ottawa. Y bueno, creo que Donald Trump no lo hizo así. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Bien, hay que decir que volviendo ahora sí a temas otra vez internacionales, decir que este viernes el presidente de Irán estuvo de visita oficial en Moscú. El presidente Masoud Pezeshkian se reunió con su contraparte, Vladimir Putin, en la capital rusa para firmar un acuerdo de sociedad estratégica militar también incluida, de ayuda militar. El presidente de Irán, según todos los análisis, está pretendiendo mostrar cómo Irán, a pesar de las sanciones que tiene con Occidente y de ser un paria en Occidente, tiene todavía quien lo apoye y es alguien importante, y ese es Rusia. ¿Sí?
Y por supuesto que el tiempo, el timing de esta visita tiene absolutamente todo que ver con lo que va a suceder el lunes 20 de enero en Washington, la toma de posesión de Donald Trump, quien obviamente había ya advertido, por no decir amenazado, que aplicaría presión máxima a la República Islámica de Irán. De tal manera que acercarse o estrechar sus relaciones, sus lazos con el Kremlin, da la señal de que Irán estará apestado para Occidente, pero no está solo. A pesar de los grandes fracasos y señales de fuerte debilidad que han presentado sus aliados en Palestina, en Siria y en el Líbano. Así es que eso es una asociación formidable. Sin embargo, hay que decir que tampoco es gratis y tampoco es, todas son miel sobre hojuelas de un acercamiento de Irán con Rusia, porque tiene sus costos este acercamiento, ¿sí? Y uno de sus principales costos es justamente hacer enojar aún más a Occidente de lo que ya de por sí están enojados. Porque en septiembre pasado, Estados Unidos impuso más sanciones después de que se supo que Irán le dio armamento balístico de corto alcance a Rusia para ser usados en la guerra en Ucrania. Y por supuesto que los países europeos de Occidente comparten esas preocupaciones y han amenazado con presentar más sanciones de las Naciones Unidas para efectivamente afectar la deseo, la intención de Irán de revivir el acuerdo nuclear que tenía originalmente con Occidente, ¿sí? Ahora hay que decir que también el ser muy cercano y tener esta sociedad estratégica con Rusia, al final pudiera ser que no signifique absolutamente en realidad nada, y eso que se lo pregunten al dictador de Siria, quien fue derrocado y Rusia no hizo absolutamente nada. Es decir, al dictador de Siria no le ayudó absolutamente nada contar con el favor y con el favoritismo y con toda la alianza y con toda la cercanía presuntamente de Rusia para salvar su propia presidencia. No le sirvió absolutamente nada. Pero bueno, esto es lo único que le queda en este momento a Irán. Así es que ahí lo tiene usted. Rápidamente, déjeme le informo que en marzo pasado el gobierno de China había anunciado un objetivo de crecimiento económico para el 2024 de alrededor de 5%. Y desde entonces casi todos los analistas habían dicho que 5% se veía bastante ambicioso, ¿sí? E incluso para mitad de año del 2024 ya ese objetivo se veía bastante riesgoso, bastante imposible después de que se profundizara la crisis en el sector de bienes raíces de China, así como también una caída en las ventas comerciales dentro del país, al estar los gobiernos locales interiores de China simplemente mostrando que no tenían ya más recursos y que de hecho estaban conteniendo su gasto. Sin embargo, este viernes se dieron las últimas cifras del Producto Nacional Bruto de China y mostraron que de hecho la economía a partir de la segunda mitad del 2024 comenzó a tomar fuerza. Con lo cual, entonces, efectivamente, se cumplió esa cifra del 5% que se veía por un momento demasiado ambiciosa. Y efectivamente se comprueba que el 2024 la economía de China creció el 5% que había estimado y prometido el gobierno chino. Hay que decir que la economía de China se benefició de varias medidas de estímulo económico, así como un surgimiento en las órdenes de exportación, estas impulsadas por la expectativa de
o impulsadas después de el triunfo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, con las empresas de Estados Unidos y del resto del mundo haciéndose de productos chinos antes de que literalmente venga Donald Trump a molestar, literalmente. Y eso fue lo que sucedió. Hay que decir que con todo hay algunos economistas pesimistas o no convencidos, incluso dentro de China, de si acaso ese crecimiento del 5% fue efectivamente de 5%. Porque, por ejemplo, la inflación simplemente no hay inflación. O sea, la inflación es casi una deflación. Entonces, ¿cómo puede haber una deflación o una inflación nula con un crecimiento de 5%? Baja el cero y no contiene, básicamente. ¿Sí? Los precios al consumidor subieron solamente un 0,2% en todo el 2024. De nuevo, algo está mal ahí. Es muy difícil de explicar, no lo puede explicar, cómo creciste 5%, pero solamente una inflación de 0,2%, es decir, sin inflación, básicamente, ¿sí? Asimismo, estas cifras económicas de este viernes también sugieren que el deflactor del Producto Nacional Bruto, que es una medida mucho más amplia de precios, cayó por séptimo mes consecutivo en diciembre. De tal manera que lo que sí se sabe ante esto es que este 2025 pareciera claro que hay un riesgo importante de deflación en China. Y esa deflación debería de ser, de acuerdo a los observadores, uno de los principales objetivos a combatir este año para las autoridades económicas de China. Evitar esta deflación, que es incluso hasta más peligrosa que la inflación. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Transcomer presenta Visionarios. Somos Alejandra Garreta y Carlos Jara. Uno de los objetivos que siempre tuve en la vida fue poder pensionarme joven. Evaluamos muchas opciones y la que más nos convenía era con Transcomer. Y eso fue el año pasado. Trabajé hasta el 15 de diciembre de 2023. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Por estar con nosotros. Bien, vamos a hablar por primera vez en el año del mercado petrolero, de la industria petrolera. Hay muchas cosas que hablar acerca de esto y no lo hemos hecho en todo el año, y para eso está con nosotros nuestro analista petrolero, pues de facto preferido, único, y es el único porque es el mejor. No hay más que nuestro Jaime Brito. Él es actualmente director ejecutivo de Chemical Markets Analytics desde la meca petrolera de Occidente, que es Houston, Texas. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? Feliz año, me da mucho gusto verte este año de nuevo. Hola, Alberto, muchas gracias por invitarme. Siempre es un gran gusto estar contigo y un muy feliz y saludable año para ti y para tu audiencia. A la orden. Uno más. El año pasado dijiste, ¿qué año es el que hacemos esto juntos, mi querido Jaime? 20. El 20. Ay, qué bárbaro, se dice fácil, ¿no? Oye, bien, a ver, ¿con qué vamos a empezar? Primero que nada, la semana pasada a mí me sorprendió leer la noticia acerca, creo que hay noticias más importantes respecto a todo el mercado petrolero, pero a mí me llamó la atención sobre Gazprom, que es la petrolera estatal de Rusia, que va a despedir a un importante porcentaje de sus empleados, puesto que está teniendo problemas financieros, producto aparentemente, y tú me lo dirás porque esa es la pregunta, de las sanciones de Occidente.
y estamos hablando de una petrolera. Pero entonces pareciera que, y esta es la pregunta contigo, las sanciones de Occidente en materia de petroleras, y por cierto que también Europa o Occidente anunció, Estados Unidos, Occidente anunció más sanciones en contra de la industria petrolera rusa la semana pasada también. Acto seguido Gazprom anunció esto. Entonces pareciera que ahora sí las sanciones le están pegando a la industria petrolera rusa, ¿cierto? Es cierto, Alberto, le han pegado desde básicamente que comenzaron a implementarse todas estas sanciones financieras, económicas, crediticias desde febrero del 2022. Lo que pasa es que de aquellos tiempos para acá todavía había estado fluyendo algún volumen, alguna cantidad de petróleo refinado, de crudo refinado o de productos refinados y de gas natural hacia Europa. Alguno de esos es a través de lo que le llamaban la flota oculta o la flota escondida de barcos, pero varios de esos barcos eran francamente abiertos, que los compraban comercializadores o traders basados en Suiza y se vendían en Italia, España y en otros países bastante occidentales. Entonces, me llamó mucho la atención esa época de ACES que sacó la administración Biden antes de salir, que se esperó hasta enero del 2025 para implementar restricciones o sanciones adicionales a Gazprom y a Surgutneftegas, a dos empresas diferentes rusas, sanciones a comercializadores, sobre todo rusos, sanciones a 183 barcos que movían refinados y gas natural ruso, y sanciones a empresas de servicios rusas que permitían el mantenimiento, la operación de actividades de exploración y producción en Rusia. Entonces, interesante que no se hubieran implementado estas sanciones tan fuertes y tan definitivas desde el 2022 cuando comenzó todo, ¿no? Y esto te dice que Rusia ha estado siguiendo exportando volumen y ha permitido en cierta forma pues un balance, un equilibrio de precios que ha ayudado o ha facilitado a que no se hubiera continuado incrementando más la inflación durante 2023 y 2024, y ya que sale esta administración Biden, pues ya ahora sí ya les implementa las sanciones más definitivas, más fuertes. Y con esto lo que te digo, respondiendo a tu pregunta, es que Rusia desde el principio siempre ha sufrido porque a pesar de que continuaba exportando algún volumen, pues no llegaba al mismo precio al mercado, se le pagaba menos, estaba más castigado el barril de petróleo, el barril de gasolina, el millón de BTU de gas, etcétera. Y pues ahora cada vez tiene más limitadas las opciones para vender y para mover sus productos refinados y su gas. Ahora sí. Y ahora pregunta, pareciera que el mercado petrolero del mundo tampoco necesitaba del petróleo ruso en el sentido, y tú me lo dirás, esta es la segunda pregunta, o sea, es decir, ¿se resiente el mercado internacional por la falta de petróleo ruso? Bueno, en aquel momento todos lo sentimos desgraciadamente en nuestro bolsillo, porque cuando comenzó la invasión rusa un miércoles, entre jueves y viernes se implementaron las sanciones financieras prohibiendo la compra supuesta de crudo y de gas natural y de productos refinados rusos. Eso creó un corte de suministro inmediato de crudo ruso, de productos rusos, de gas natural ruso, y eso llevó el Brent de los 70, 75 a los 125 en una semana, y con eso se disparó la inflación que nos llevó a estos niveles de precios que todos sufrimos los últimos 2 años, y muchos de esos precios, Alberto, que cuando sube el precio del diésel impacta la transportación de la fruta, de la comida, de muchos bienes. Muchos de esos precios ya no se han ajustado a la baja, aunque el precio del crudo y del diésel hayan bajado de los 125 que estaban en 2022. Entonces, pues desgraciadamente sí nos impactó a todos, aunque el plan de Rusia nunca fue dejar de exportar. Aquí fue un autogol de Estados Unidos y de Europa que implementando las sanciones nos afectó a todo el mundo. Pero la pregunta es, la pregunta más detallada es, ahora que se dieron estas últimas sanciones la semana pasada que, como tú estabas explicando, prácticamente, y tú me confirmarás, sale Rusia del mercado internacional de petróleo, el precio del petróleo no saltó, ¿o sí? Ok, sí, con las últimas sanciones de la semana pasada no.
Y no saltó porque, pues bueno, el crudo ruso ha estado fuera, entre comillas, del balance petrolero los últimos 2 años, porque se ha estado moviendo, pero no se ha estado moviendo. O sea, se ha estado moviendo con una flota que no puedes rastrear realmente el volumen, ni a qué precio. De acuerdo, pero perdóname que te interrumpa, pero luego se me va a ir la idea. Entonces, pero como Rusia ya no le estaba pudiendo mandar a quien le compraba este petróleo abaratado, ahora esos que le compraron ese petróleo abaratado le están comprando petróleo al mercado oficial. Esto está aumentando la demanda del mercado oficial. Pues mira, yo me atrevería a decir que sí, ¿no? Porque apenas llevamos una semana de la implementación de esas sanciones. Ajá. Pero yo me atrevería a pensar que varios refinadores en la India, en China y en otros mercados le continuarán comprando crudo rusa en otros mercados, o sea, en otros barcos, y en rublos, en yuanes o en lo que sea, sin usar bancos de Occidente. Es muy probable que eso continúe pasando, porque Rusia pues no va a cerrarle la válvula a su petróleo, desgraciadamente. Y hay que ver si dentro de 3-4 días, cuando entre la administración Trump, algunas de estas sanciones continúan o se cancelan. Alguien diría, yo hubiera pensado, Jaime, que con que Rusia le enviara todo el petróleo que necesitan dos de sus principales aliados en este sentido del petróleo, que son India y China, que son la segunda y tercera economía, segunda o cuarta economía más grande del mundo, con que Rusia les mandara, que se los manda en teoría, o es la intención, ya con eso Rusia se mantendría bien financiada con esa venta de petróleo, pero esto no le ha resultado tan fácil. No le ha resultado fácil, es lo que había estado pasando en los últimos 2 años, Alberto. Básicamente eran sus mercados principales, aunque también llegaba crudo ruso a Indonesia y otros lados. Pero de nuevo, el precio estaba más castigado de lo que hubiera podido venderlo en un mercado normal antes de la invasión. Sí, sí se ha afectado desde el principio la economía rusa con todo esto. Ya. Ok. Pero sin embargo, tú prevés que de todos modos va a seguir moviendo el petróleo ruso. Yo creo que va a seguir fluyendo, a lo mejor menor cantidad, a lo mejor más abaratado, pero siempre el mercado petrolero es muy creativo para encontrar salidas. Claro. Estábamos viendo esta semana también, ayer justamente estábamos hablando de esto y nos gustaría que nos pusieras en perspectiva. Una petrolera que tenía sueños de dejar de serlo y que ahora está bastante metida en problemas a diferencia de cualquier otra petrolera, que es BP. BP ayer anunció también una fuerte reestructuración de su plantilla laboral. Le está yendo muy mal mientras que las competidoras estadounidenses y también europeas les está yendo muy bien. ¿Qué pasó ahí? Pues sí, es un resultado de las decisiones del director ejecutivo, del CEO, que renunció en octubre del 2023 y que había prometido desde hace años que, pues, como tú comentabas, ¿no? La compañía energética iba a dejar de enfocarse en hidrocarburos y pues le iba a meter todo el dinero posible a energía solar, hidrógeno, eólica, reducir huella de carbono y todo. Y pues conforme pasan los años y pasa el marketing, te das cuenta de que en realidad no existe todavía la tecnología que en economías de escala, que en costos de producción pueda competir al tú por tú con el hidrocarburo, con el gas natural o con la gasolina o con el diésel. Mientras no existan otra cosa que subsidios, que es lo que ha estado pasando en Europa, se han implementado subsidios y nada más, pero si le quitas los subsidios, el hidrógeno y muchas otras alternativas son mucho más caros, mucho más altos de producir que el gas natural, por ejemplo. Entonces, la realidad los alcanzó y mientras otras empresas han podido ganar en los últimos 2 años y aprovechar alzas de precios, demanda a nivel mundial, etcétera, hay empresas que habían cambiado de planes y que en los últimos 3 meses del 2024 vimos que han anunciado BP, Shell, Total Energies de Francia, que hay un nuevo reenfoque, un reacomodo, una recalibración de su estrategia para anunciar que van a incrementar su inversión nuevamente en hidrocarburos, van a volver a producir petróleo. Incluso esta semana, creo que en las últimas 24 horas, se anunció que Noruega, el secretario de Energía, bueno, el Secretariat de Energía de Noruega aprobó 53, me parece, bloques o contratos nuevos para exploración y producción. Más de 20 empresas estuvieron interesadas en producir más hidrocarburos en Noruega,
porque con la falta de gas ruso, pues Noruega tuvo que entrar al quite también. Entonces, fueron dos razones. Fue el hecho de que tenía que sustituirse el hidrocarburo ruso para toda Europa, pero por el otro lado también está la realidad, como platicábamos, de los problemas detrás de una transición energética que sea orgánica, que sea real y que no sea basada nada más en subsidios y en marketing. Hablando de Noruega, efectivamente Noruega se convirtió de plano y de pronto y de facto y en la práctica en el principal proveedor de gas de Rusia. Pregunta. De Europa. Noruega en el principal proveedor de gas a Europa, después de que Rusia dejó de mandar ya, después de Rusia, que primero Rusia fue siempre el proveedor de toda la vida de Europa, pero con todo lo que pasó, ahora es Noruega. Pregunta, ya Noruega le envía todo lo que necesita de gas a Europa, ya sustituyó por completo a Rusia, y dos, dependiendo de la respuesta, pero pareciera que Noruega produce mucho más gas más caro que Rusia, ¿no? Lo produce a costos más altos y bueno, mientras sea gas que tengas que mover en barcos, que no puedas meter a un ducto, te va a salir al menos unas 3, 4, 5 veces más caro que lo que antes era el gas ruso. Tu primera pregunta, no es el principal proveedor de toda Europa, o sea, produce tal vez yo le calculo entre un 45 o 40% de toda la demanda de Europa, y el resto tiene que completarse con exportaciones desde los Estados Unidos, desde Medio Oriente, Qatar, incluso Australia. Entonces, realmente si ves los costos de licuar, tienes que bajar la temperatura del gas natural, comprimirlo 600 veces su tamaño para que puedas meterlo a barcos, moverlo y después regasificarlo, que es algo carísimo. Por eso si el gas ruso llegaba a Europa vía ductos a, digamos, 2.50, 3 euros por millón de BTU, a lo mejor estará comprando ahorita este gas licuado que llega de Noruega y de otros lados a 9, 10, 12, 13 euros por millón de BTU. Entonces, son costos que los ve reflejados en la caída de competitividad de manufactura alemana y en general en toda la inflación que continúa en Europa, ¿no? Y los altos costos de electricidad que estás viendo en esta semana. Claro. Bien, Donald Trump empieza su presidencia este lunes. Pregunta rapidísima de sí o no. ¿Actualmente Estados Unidos es el principal productor petrolero del mundo? Sí. Ok. Entonces, ahora, bueno, con todo el que Joe Biden aparentemente es un presidente antipetrolero, Estados Unidos es el país más petrolero o más productor de petróleo del mundo en este momento. Ahora que venga Donald Trump, ¿qué se espera en ese capítulo? Pues por un lado, que continúe otorgando incluso más licencias para exploración y producción, a lo mejor en áreas donde antes no se tenía contemplado, en Alaska, etcétera, pero sobre todo que se reduzcan los subsidios, incentivos, programas que había implementado la administración Biden para incentivar el uso de energías alternas. El Inflation Reduction Act tenía una muy buena cantidad de dinero para dar subsidios para la inversión, para la construcción de plantas nuevas que tuvieran biocombustibles, hidrógeno, etanol, energía eólica, etcétera. Todo eso muy seguramente se va a reducir o cancelar definitivamente bajo la administración de Trump. ¿Cómo ves el precio del petróleo para el 2025? En promedio, un promedio de tal vez entre 74 y 75 para el Brent, lo cual significa que menos $5, el WTI estaría rondando entre los 69 y 70 por barril. Más o menos por donde está ahora. Más o menos, sí. Esto a reserva de que, bueno, se implementaran ciertas sanciones, que saliera crudo iraní del mercado, que saliera crudo venezolano, etcétera. Puedes perder ahorita 1,5 millones de barriles que exporta Irán, lo que exporta Venezuela, y cualquiera de los países de Medio Oriente, los Saudíes, Kuwait, los Emiratos, le abren a su válvula y lo complementan. Entonces, yo creo que tendría que haber un verdadero shock, así como una guerra que aniquile los campos de producción en Irán o algo por el estilo, para que el precio del crudo se incremente, a menos que comiencen a bajar ya las tasas de interés, que como hemos explicado, mientras las tasas de interés de bancos centrales estén altas, no hay incentivos para que los manipuladores financieros tradicionales participen en el contrato de futuros y ayuden a la volatilidad. Si siguen altas, van a estar en otros instrumentos y no en el instrumento de contratos de futuros, y por eso vamos a seguir con precios relativamente estables. Claro.
rápidamente, Venezuela está pudiendo o está siendo ayudada para exportar petróleo, justamente ayudada por una petrolera estadounidense que Joe Biden no quiso tocar. ¿Tú ves a Donald Trump haciendo algo al respecto de la industria petrolera de Venezuela? Pues en este sentido sí me agarraste en curva. Para mí es un gran misterio y muy interesante que el lunes de la semana pasada en la Casa Blanca, o bueno, alrededor de la Casa Blanca, el señor Trump haya recibido al otro presidente que se autodenomina de Venezuela, ¿no? Al opositor. O sea, yo hubiera pensado que en primer lugar hubiera continuado algún tipo de conversación, etcétera, con el señor Maduro, porque en la administración Trump 1.0 no hubo un cambio. Sin embargo, el que haya recibido al otro presidente, pues me da a entender que a lo mejor podría haber algún tipo de acción o de negociación de Trump para que Venezuela dé más, posiblemente más concesiones a empresas privadas, o si no, nada más a la misma Chevron dentro de su territorio. Habría que ver qué es realmente lo que va a ocurrir en este complicado y oscuro instrumento que se llama la administración Trump. Ya. Mi querido amigo Jaime Brito, director ejecutivo de Chemical Market Analytics desde Houston, te agradezco muchísimo, como siempre, mi querido Jaime. Un placer, Alberto, cuídate mucho. Hasta luego. Igualmente tú, hasta la próxima. Bueno, bienestar alternativo con Mafa Moya. Mafa. Feliz viernes, querido Alberto, Mauricio Los Controles, y a ustedes, como siempre, queridos oyentes, bienvenidos a este espacio de bienestar alternativo. Hoy les dejo de reflexión pensar en las leyes universales de la energía. Son como un manual para entender cómo creamos nuestra realidad y cómo los ángeles o los seres de luz nos apoyan en momentos de aprendizaje y bienestar. Independientemente que creas o no creas, cree que hay energías que son más poderosas y vibraciones más poderosas que tú, aunque racionalmente no las puedas sentir. Así que empecemos con las leyes de la felicidad, que es la capacidad de aprovechar todos los momentos de la vida, tanto los que salen como esperabas, como aquellos que a veces salen diferentes a lo que esperábamos, entendiendo que en el mundo espiritual nada es bueno y malo y que todo es perfecto. El ego es nuestro maestro, nos enfrenta con nuestros miedos y venimos de un mundo que estamos acostumbrados a huir, a no enfrentarnos a los miedos, a temer, a estar en constante delirio de persecución o de victimismo. Así que debemos agradecer la presencia del ego para darnos cuenta que no debemos trabajar desde esa energía, sino desde la energía del amor, sin juzgar, sin suponer, sin asumirnos que todo está en nuestra contra. Por el contrario, el universo siempre está a tu favor cuando estás resonando con las vibraciones de optimismo y positivismo. La intención define el resultado de nuestras acciones. Si actuamos desde el miedo, vendrá un aprendizaje. Si lo hacemos desde el amor, crearemos bienestar. Cuando algo sale diferente a lo que esperábamos, siempre habrá una oportunidad, ya sea porque tengo algo que aprender o porque es un cambio y es ese el camino que debo tomar para darme cuenta de ese cambio. Sentir miedo en cualquiera de sus manifestaciones es parte de ser perfectamente humanos imperfectamente, y está bien, no tenemos que ser perfectos. A veces tenemos la creencia que tenemos que ser Superman o supermujeres, y no, tenemos que ser simplemente humanos y ser cada vez mejores seres humanos. Lo importante es lo que hacemos desde el amor y no desde el miedo. Si actuamos desde el miedo, tendremos aprendizajes, pero si los liberamos, encontraremos la tranquilidad para decidir y acercarnos a nuestro propio bienestar. Todo lo que vinimos a vivir, de alguna forma, lo atrajimos nosotros y lo creamos con nuestros pensamientos en nuestra vida. Así como lo creamos, lo podemos cambiar, descrear, recuperar nuestro poder de entender que siempre podemos cambiar todo aquello que nos está afectando. Este fin de semana, observa, enfréntate a tus miedos y empieza a observar que tienes la libertad para cambiarlo. Los ángeles y los seres de luz existen, la fuente existe, y cuando crees en esa fe y en esa esperanza, tu libre albedrío te lleva hacia los caminos de abundancia, prosperidad, con las creencias profundas y los pensamientos y emociones en la más alta vibración. Ser exitoso es darse la vida que uno quiere haciendo lo que le gusta, no esclavizándose, en armonía,
con compasión, con amor, con sostenibilidad, con la vida que todos nos merecemos vivir, con las manifestaciones acordes al plan divino de cada ser. Así que te dejo esta reflexión para este fin de semana. ¿Qué miedos tienes que enfrentar? ¿Qué miedos tienes que transmutar, cambiar, evolucionar desde la conciencia de la plena atención del amor, sin ego? Te abrazo y te deseo un feliz fin de semana. Pasen felices. Gracias. Gracias a ti, Mafa Moya. Sigan a Mafa en sus redes sociales, Mafa Moya, @Mafa Moya, Mafa como María Fernanda, Moya con Y, @Mafa Moya. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, en buen tono, que tenga muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pasen muy bien. Transcomer presenta Visionarios. Somos Alejandra Garrete y Carlos Jara. Uno de los objetivos que siempre tuve en la vida fue poder pensionarme joven. Evaluamos muchas opciones y la que más nos convenía era con Transcomer. Y eso fue el año pasado. Trabajé hasta el 15 de diciembre de 2023. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.